Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Hogwarts, mi compañero Stone. Autor Readinilan 20 Hogwarts, mi compañero Stone, aquí está. Escritor de fama mundial, experto especial del Ministerio de Magia británico, maestro de defensa contra las artes oscuras, magizoólogo y el desertor más distinguido de Hogwarts. Víctor Scamander. Hoy voy a traer de vuelta a mi viejo amigo a Hogwarts para que ocupe un puesto de profesor. Y ahora, redoble de tambores, por favor, mi legendario compañero. Campeón mundial de caza de ratas. Tom. Tom. Espera, ¿tú también te llamas Tom? ¿Qué rango tienes para compartir nombre conmigo? Voldemort. 1. Capítulo 1. Víctor Scamander en lo profundo de la tundra siberiana, incluso en julio hacía un frío penetrante. El aliento de Víctor Scamander se convertía en una niebla blanca en el frío del amanecer. Se agachó en el límite donde la llanura cubierta de musgo se encontraba con una escasa arboleda de coníferas, entrecerrando sus ojos gris verdosos hacia el valle que se extendía ante ellos. Allí abajo, 3 trineos mágicos muy modificados se deslizaban en absoluto silencio, con encantamientos de silencio y encantamientos de levitación superpuestos en abundancia sobre sus estructuras. En la esquina inferior derecha de su campo de visión, visible solo para él, parpadeaba un panel del sistema semitransparente. Misión: proteger la manada de ciervos siberianos de cuernos venenosos. En curso objetivos: cazadores furtivos internacionales 6 compañero. Tom, listo al ver Tom, listo. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Víctor. Tom, el primero de todos, y con mucho el más extravagante pero a la vez el más fiable compañero que había sacado del sistema magical Creature Master, que despertó en su 18º cumpleaños. Tras 7 años viajando por el mundo, este gato de pelo corto, de color gris azulado, que no podía pronunciar palabra pero cuyas expresiones y gestos desafiaban todas las leyes de la física, se había convertido en su compañero más fiel a través de innumerables situaciones de peligro. Los cuernos venenosos están justo al otro lado del valle, murmuró Víctor, mientras sus dedos acariciaban inconscientemente la varita que tenía en la mano. Estos idiotas no tienen ni idea, el verano es cuando la magia de los cuernos del cuerno venenoso siberiano está en su punto álgido. Eso los hace más peligrosos, no menos. Antes de que terminara la frase, Tom, con un enorme y mullido gorro de piel de oso, asomó la cabeza por detrás de una roca. El gato puso una expresión de sorpresa totalmente teatral. Ojos abiertos como platillos, bigotes erguidos como púas, orejas aplanadas hacia atrás bajo el ala del sombrero como alas de avión. Una pata peluda se tapó la boca con una palmada. La otra señaló dramáticamente a los cazadores furtivos, luego simuló una serie de explosiones, para terminar golpeándose el pecho, poniendo los ojos en blanco, sacando la lengua y dejándose caer dramáticamente al suelo. Víctor contuvo la risa. Lo tengo. Están a punto de volarse por los aires. Al oír la confirmación, Tom se incorporó de un salto, asintió con satisfacción y el gorro de piel de oso se balanceó suavemente con el movimiento. De detrás de su espalda sacó un Niffler adormilado. El pequeño Mr. Mac, que aún sujetaba con ambas patas una brillante insignia del Ministerio de Magia ruso como si fuera el anillo único. Tom le dio un golpecito en la barriga a Mac y luego se encogió de hombros con un gesto típico de ¿qué voy a hacer contigo? El sombrero casi se le resbaló. Lo volvió a colocar en su sitio con una pata. Un estruendo repentino resonó desde el fondo del valle. La mirada de Víctor se aguzó. Aquí vamos. Tom, plana. Los ojos de Tom se abrieron desmesuradamente, como en los dibujos animados. Vapor, vapor de dibujos animados de verdad, salió de ambas orejas como silbatos de tren. Sus patas traseras se impulsaron contra el suelo, su cuerpo se enroscó como un resorte, y entonces, ¡zas! Se convirtió en una mancha azul grisácea.
El gorro de piel de oso permaneció pegado a su cabeza, resistiendo toda resistencia del viento, mientras cargaba en una postura que desafiaba a la biología. Sus 4 patas giraban como molinos de viento, abriendo surcos gemelos a través de la tundra y levantando una columna de polvo de 3 metros a su paso. A mitad de camino, se deslizó deliberadamente en un charco de barro, dejó que su cuerpo se relajara como papel mojado, se dejó llevar por el viento, dio 7 giros y medio perfectos en el aire, aterrizó sin fallos, se enderezó el sombrero con una pata y le ofreció a Víctor una reverencia teatral extravagante. Víctor ya se había acostumbrado a lo absurdo de la situación. En ese mismo instante, se movió y se tocó ligeramente la sien con la varita. Hipersentidos. En el instante en que el encanto surtió efecto, el mundo se volvió nítido y preciso. 7 años de instintos de combate forjados con esfuerzo mantuvieron bajo perfecto control esa nueva y abrumadora percepción. Podía oír las órdenes roncas y ladradas del líder de los cazadores furtivos. Podía ver el resplandor rojo de pánico pulsando peligrosamente a lo largo de las púas de la frente de los cuernos venenosos mientras la manada reaccionaba ante los intrusos. Mientras la atención de todos los cazadores furtivos estaba centrada en la manada agrupada, Víctor ya se había marchado de su lugar original. Tras 3 breves apariciones a través de las sombras de las rocas, se materializó junto al trineo que encabezaba la caravana. Dejar estupefacto. Un certero rayo rojo impactó al conductor de lleno en la parte posterior del cráneo. Ataque enemigo. Las varitas se alzaron presas del pánico. Víctor ya había leído su manual de estrategias. Estos gritaban bandera del mercado negro griego. Preferencia por maldiciones oscuras rápidas, desagradables y a pequeña escala. 3 hechizos de un negro intenso se dirigieron hacia él aullando. Se balanceó lo justo para que pasaran silbando. El que apuntaba directamente al centro fue desviado con un simple giro de varita. Tiene razón. Ark. El segundo cazador furtivo nunca terminó. El suelo bajo sus botas simplemente desapareció. El túnel de Tom se abrió en el momento justo. La criatura con gorro de piel de oso salió disparada del agujero con una exagerada pirueta de ballet, clavando una pata trasera directamente en la cara del hombre con la fuerza suficiente para hacerlo girar 3 vueltas completas antes de que cayera al suelo. El sombrero no se movió ni un centímetro. Tom aterrizó e inmediatamente levantó ambas patas mostrando sus 10 garras. Un 10. Con los ojos parpadeando con ternura y la cabeza ladeada, el gorro de piel de oso se movió con orgullo mientras destellos dorados de dibujos animados estallaban sobre él formando la frase 10 puntos. ¡Cuidado!, gritó Víctor. Una maldición devastadora atravesó a Tom por completo. El cuerpo del gato se dividió limpiamente en 2. La mitad superior aún llevaba el sombrero y sonreía con aire de suficiencia, mientras que la mitad inferior bailaba claqué en el sitio. Al instante siguiente, las 2 mitades volvieron a unirse con un chasquido magnético. Tom incluso se tomó un segundo para ajustar el ala del sombrero. Luego, le lanzó al atónito cazador furtivo una mirada asesina verdaderamente feroz. Víctor no tuvo tiempo de disfrutar del espectáculo. La manada de cuernos venenosos estaba completamente enfurecida. 7 adultos arañaban la tierra, con los cuernos de la frente brillando de un rojo carmesí intenso, el preludio inequívoco de una carga letal. Impermeable. Justo en ese momento, el Niffler de color marrón oscuro apareció de la nada, dirigiéndose directamente hacia la bolsa de cebo que el líder llevaba en el cinturón. Mac era una mancha negra demasiado rápida para seguirlo. Cuando regresó al hombro de Víctor, la bolsa había sido reemplazada por un paquete de polvo sedante hecho a medida, y 6 botones plateados brillantes ahora relucían en las codiciosas patas del Niffler. La bolsa señuelo detonó. Una nube de polvo azul pálido se elevó hacia afuera. Los cuernos venenosos lo inhalaron. La locura se desvaneció lentamente de sus ojos. ¡No! Rugió el líder, blandiendo su varita hacia Víctor. Avada, la maldición asesina murió en su garganta. Tom apareció silenciosamente detrás de él, alzando un enorme tronco de roble que sin duda no había estado allí un segundo antes, y lo dejó caer sobre el cráneo del hombre como un mazo de dibujos animados. Un estruendoso crujido. Los árboles cercanos y los cuernos venenosos rebotaron como si estuvieran en un trampolín. El cazador furtivo se retorció bajo el golpe, sus ojos se convirtieron en espirales caricaturescas, y luego cayó sin fuerzas al suelo. Tom cargó el martillo, más grande que él, adoptando la clásica pose de bateador de jonrón. Una pierna apoyada en el suelo, la otra levantada, con la pata protegiéndole los ojos bajo el ala del sombrero, mientras seguía con la mirada una pelota imaginaria que se perdía en la distancia. Tos.
Capítulo 2. La invitación a Hogwarts. La pelea terminó en menos de 3 minutos. Víctor ató eficazmente a los 6 cazadores furtivos con cuerdas Incarcerouse y les registró los bolsillos, sacando un grueso fajo de pedidos del mercado negro internacional. Cuernos de cuerno venenoso que se vendían a 300 galeones la libra. Unos idiotas avariciosos, murmuró, sacudiendo la cabeza al mirar el pergamino. A decir verdad, incluso si no hubiera aparecido, estos payasos probablemente habrían terminado medio muertos o peor de todos modos. En comparación con sus primos africanos, los cuernos venenosos siberianos eran mucho más feroces y formaban manadas muy compactas. Sacó de su bolsillo una bolsa de hierbas calmantes y arrojó puñados generosos a las asustadas criaturas, animándolas a adentrarse en un territorio más seguro. Mientras observaba cómo la manada se alejaba pesadamente en la distancia, Víctor metió la mano detrás de la cintura y sacó una bolsa de cuero desgastada. Con un movimiento casual de muñeca, la bolsa se desplegó y se convirtió en una puerta de madera de tamaño natural, lo suficientemente alta como para que un hombre pudiera pasar. Empujó el pesado panel de roble para abrirlo. Al otro lado se extendía un mundo completamente distinto. Un bosque frondoso y verde que se extendía hasta el infinito, y justo en medio, una acogedora cabaña acurrucada entre los árboles. El marcado contraste con la gélida llanura siberiana que tenía detrás resultaba casi cómico. En el instante en que la puerta se abrió de par en par, fue como si algo hubiera estado esperando. Desde cada rincón del denso bosque, asomaban cabezas peludas, cabezas escamosas, cabezas emplumadas. Todas las formas y rarezas imaginables. Ojos de todos los colores se fijaron en Víctor con miradas brillantes y curiosas. Suspiró y exclamó, medio exasperado, medio cariñoso. Muy bien, vuelvan a sus guaridas. Hoy no hay bocadillos extra, ni nuevos amigos. Pórtense bien y esta noche les contaré una historia. Con un movimiento de su varita, guió los 3 trineos mágicos capturados a través de la puerta. En el instante en que las criaturas se dieron cuenta de que no se trataba de comida ni de un nuevo compañero de juegos, esas docenas de ojos brillantes parpadearon una sola vez, como estrellas que se apagan, y desaparecieron entre la maleza tan rápido como habían aparecido. Víctor ni siquiera se molestó en enfadarse con ese grupo de oportunistas sin corazón. Simplemente se dirigió a Tom. El gato estaba de pie, erguido como una tabla, mostrando una enorme sonrisa dentuda que hacía juego con el brillo dorado de los galeones en sus ojos, y también en los de Mac, que lo miraba desde su hombro. A los pies de Tom yacían los 6 cazadores furtivos, completamente desnudos, junto con todo el botín que habían estado cargando. Un modesto montón de galeones y hoces, diversos artilugios de cazadores furtivos, 6 varitas y unos cuantos frascos de pociones. Víctor le echó un vistazo rápido al montón y empezó a repartirlo. El reparto de siempre. Esta pila de aquí es de Mac. Las pociones, los artilugios y las monedas son para Tom. El resto de las monedas y las varitas son mías. ¿Todos de acuerdo? Tanto los grandes como los pequeños avariciosos asintieron tan rápido que sus cabezas se nublaron. Se pusieron manos a la obra para acumular sus acciones a la velocidad del rayo. Víctor dejó de observar cómo Mac se esforzaba por meter una pila de monedas casi tan alta como él mismo en la bolsa que llevaba en el vientre, e ignoró a Tom, que inspeccionaba con regocijo los extraños artilugios y pociones antes de guardárselos en el pelaje que le cubría la parte trasera. En lugar de eso, se sentó en el umbral de la puerta de roble y sacó una carta del bolsillo de su pantalón. La carta había sido entregada por uno de los apuestos amigos Thunderbird de su abuelo. Tenía unas tenues huellas de patas de Niffler en el sobre. Lo abrió. La letra pulcra y precisa de Newt Scamander le dio la bienvenida. Víctor, ¿cómo están los pequeños que mencionaste la última vez? Ellos, y Albus quisieran invitarte a regresar. Se trata de la seguridad de Hogwarts, necesitamos ojos que comprendan a las criaturas mágicas y que también hayan visto la verdadera oscuridad. Al terminar de leer, la interfaz del sistema apareció brevemente en pantalla. Invitación especial recibida. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería cargo. Profesor de Protección de Criaturas Mágicas recompensa por aceptación. Un sorteo de ruleta Gran Roulette. Víctor se rascó la nuca, con expresión de auténtica preocupación. Como alguien que había sido lanzado a este mundo en medio de un grind por un camionero obsesionado con el rendimiento, por supuesto que sabía que Harry Potter existía. Lamentablemente, nunca había leído los libros ni visto las películas. Antes de dar el salto al otro lado, lo más cerca que había estado fue cuando unos amigos lo arrastraron una noche para ver animales fantásticos y dónde encontrarlos.
De camino a casa, no pararon de hablar de Hermione y sus dos inútiles novios, la juventud picante de Dumbledore y ese bicho raro sin nariz y con daño cerebral que acabó partido en 7 pedazos. En realidad, había planeado ponerse al día con toda la saga, empezando por terminar Animales Fantásticos, porque sí, las criaturas y la maleta de Newt eran realmente geniales. Pero antes de que pudiera siquiera regresar a casa después de la actividad de integración de equipo, Trudkun tenía otros planes. De pronto, se encontró siendo el nieto de Newt Scamander. Y ahora, aquí estaba una carta del mismísimo abuelo. Probablemente significaba que el idiota sin nariz de Voldemort había vuelto a escena. Tom se acercó sigilosamente, y el gorro de piel de oso rozó ligeramente el brazo de Víctor. El gato tocó la carta con una garra, luego simuló empacar una maleta, fingió montar a caballo, señaló dramáticamente hacia el oeste y puso la cara de vamos. Más exagerada que se pueda imaginar. Sus orejas se movían de pura emoción bajo el ala del sombrero. Sí, dijo Víctor en voz baja. Nos vamos de regreso a Gran Bretaña. Tras la confirmación, Tom se secó dramáticamente unas lágrimas inexistentes con una pata, se despidió de la tundra con un gesto lento y melancólico, y dejó que el sombrero se ladeara con desenfado. Entonces, como era de esperar, toda una serie de nubes de pensamiento blancas, como dibujos animados, aparecieron sobre su cabeza. Dentro de las nubes, Tom, con un impecable traje a medida, saca un libro de hechizos y una varita de entre el pelaje de su espalda, adoptando una clásica pose de profesor dando clase. Viñeta final. Tom rodeado de una multitud de estudiantes que lo adoran, con una expresión entre engreída y tímida, y las mejillas sonrojadas. Víctor se cubrió el rostro con la mano. Cualquiera que lo hubiera visto habría jurado que a Tom era a quien le acababan de ofrecer el trabajo en Hogwarts. Media hora después llegó la patrulla fronteriza rusa. 5 fornidos magos montados en osos de guerra con poderes mágicos. Al divisar a Víctor y a Tom a lo lejos, el capitán Ivanov saltó de su montura y se abalanzó sobre ellos con una carcajada atronadora, envolviendo a Víctor en un abrazo de oso que casi le rompe las costillas. Víctor. Gracias de nuevo, hermano, nos has ayudado a deshacernos de más basura. Son gentuza del mercado negro. Llevamos 3 meses buscándolos. Víctor hizo un breve repaso de los hechos y luego entregó a los 6 cazadores furtivos, ahora completamente congelados, y las órdenes incriminatorias. También mencionó que se marcharía de la zona. Ivanov examinó el pergamino y su rostro se ensombreció. El caos en el lejano oriente no se limitaba al mundo mugle. La ideología no respetaba fronteras, y la magia no cambiaba la naturaleza humana. De hecho, a menudo avivaba aún más el fanatismo. El recién formado Ministerio de Magia ruso aún estaba intentando poner orden en sus propias filas. Esa era precisamente la razón por la que los cazadores furtivos se habían vuelto tan osados últimamente. Antiguamente, cualquiera que fuera sorprendido cazando furtivamente en esta región generalmente no sobrevivía al arresto. Esos locos eslavos simplemente se bebían una botella de vodka, se subían a un oso de guerra o a un árbol arrancado de raíz y mataban a golpes a esos desgraciados. 3. Capítulo 3. Dorset y Dumbledore. Tras entregar a los cazadores furtivos a su escuadrón, Ivanov se giró con una amplia sonrisa. Entonces, Víctor, ¿de verdad vas a volver a Gran Bretaña? Víctor asintió. Ivanov suspiró teatralmente y sacó una botella de vodka. En el lejano oriente manda, amigo mío. Las despedidas exigen un brindis. Son las 8 de la mañana, Iván. No, Víctor. Esto es Siberia. Aquí cada hora es la hora del adiós. 20 minutos después, apestando a vodka, Víctor arrastró a un Tom completamente rojo, con las orejas humeando como 2 teteras y el gorro de piel de oso casi volando, a través de las bulliciosas canciones de despedida del grupo. Es hora de irnos. Víctor caminó hacia un robusto abedul en el claro cercano y golpeó suavemente la corteza con su varita. Un suave resplandor mágico se extendió por el tronco. El grueso árbol se arrancó de raíz de la tierra con un gemido sordo, con las raíces colgando mientras flotaba erguido en el aire. Lanzó encantamientos a prueba de viento y agua sobre sí mismo y sobre Tom. Una fina membrana invisible brilló sobre sus cuerpos. Luego, pasó una pierna por encima del tronco, agarrándose a las 2 robustas ramas que, convenientemente, habían crecido formando perfectos asideros. Tom, tras haber expulsado por fin el último resto de vodka por las orejas a borbotones, saltó al frente, encontró su sitio favorito, se aferró con ambas patas al gorro de piel de oso y, de alguna manera, sacó un par de diminutas gafas de aviador para ponérselas. Agárrate fuerte.
Las palabras apenas salieron de la boca de Víctor cuando, zumbido. El abedul se lanzó hacia el oeste como una flecha, dibujando una estela plateada en el cielo. Víctor echó un vistazo hacia atrás. El equipo de patrulla se había reducido a puntos negros, que seguían saludando con entusiasmo. Tom se mantuvo erguido sobre sus patas traseras en la parte delantera, con las patas delanteras levantadas en una pose triunfal de windsurf. A pesar del amuleto antiviento, el pelaje de su cara se desprendía cómicamente con la corriente de aire, pero ese maldito gorro de piel de oso permanecía pegado a su cabeza como si estuviera soldado. Mac, escondido dentro del sombrero, intentó imitar la pose, pero el vendaval lo lanzó inmediatamente hacia atrás. Víctor lo atrapó en plena caída y metió al Niffler, que se debatía violentamente, a salvo en la bolsa que llevaba a la espalda. La brisa marina en Dorset traía consigo una humedad cálida y salada que, comparada con Siberia, parecía de otro planeta. Tras regresar mediante el traslador, Víctor se orientó rápidamente y sacó de su bolsa el abedul volador, el que había comprado en el lejano oriente. En comparación con las escobas británicas, él prefería con mucho estos enormes árboles voladores. Más grande. Más robusto. Más potente. Aplastó por completo cualquier cosa delgada y endeble. Se subió al tronco que flotaba en el aire. Tom se acomodó en la parte delantera como un profesional, con las patas aferradas al sombrero que tanto apreciaba y los ojos de gato bien abiertos y brillantes tras las minigafas. Despegar. Zumbido. El abedul se alzaba majestuosamente, trazando una brillante línea plateada a través del sol de la tarde del sur de Inglaterra, dirigiéndose directamente hacia la finca de Scamander. Más abajo se extendían onduladas colinas verdes, campos ordenados que formaban un mosaico, y algún que otro pueblo con tejados rojos. Un mundo aparte de la interminable tundra siberiana. Tom cabalgaba el viento en un estado de pura dicha, con la boca abierta y la lengua ondeando como una bandera. El sombrero ni se movió. Incluso sacó un pequeño espejo del pelaje que tenía en la parte trasera, se miró en el espejo y asintió con satisfacción. Tras aproximadamente media hora de vuelo, apareció ante nuestros ojos un trozo de campo familiar, mágicamente oculto. Un conjunto de edificios bajos de piedra se alzaba en un claro del bosque, rodeado de lo que parecían setos y jardines comunes, pero que estaban repletos de todo tipo de encantos protectores imaginables. Esta era la casa de los Scamander, modesta por fuera, pero por dentro se abría al legendario y siempre creciente espacio mágico de Neut, que albergaba una colección de criaturas. Víctor descendió. El abedul se deslizó suavemente a través de una entrada invisible sobre sus cabezas. El aire vibró. La realidad cambió. Las sencillas tierras de cultivo habían desaparecido. En su lugar, un extenso y vibrante mini ecosistema. Un pequeño lago resplandecía, conectado con marismas, bosques, prados e incluso una zona desértica aislada. Criaturas mágicas de todos los tamaños y formas convivían en pacífica armonía por todo ello. Las casitas de piedra se erguían en los límites como silenciosas centinelas. El abedul tocó tierra suavemente en el claro frente a la casa principal. Víctor apenas había desmontado cuando una figura salió apresuradamente por la puerta. Tina Scamander, su abuela. El tiempo había dejado huellas en su rostro, pero sus ojos seguían siendo penetrantes, aún cálidos y llenos de cariño. Vestía una túnica de mago práctica y llevaba una gruesa libreta. Víctor. Se acercó y lo abrazó con fuerza, luego retrocedió para examinarlo de pies a cabeza. Has estado comiendo bien en Siberia, ¿verdad? Parece que has adelgazado. Y tú también, Tom. Su mirada se posó en el gato, que intentaba con ahínco acomodarse el pelaje revuelto por el viento. Una sonrisa cómplice asomó a sus labios. Tom se puso firme de golpe, llevando la pata al ala del sombrero en un saludo exagerado. Entonces puso su mejor cara de inocente, como diciendo soy un ángel. Abuelo, Víctor le devolvió el abrazo con una sonrisa. Todo está bien. Incluso ayudé a la patrulla a atrapar a algunos cazadores furtivos. ¿Dónde está el abuelo? Afuera, en la extensión. Tranquilizando a un joven Okami bastante nervioso que acaba de llegar de Sudamérica. Tina asintió con la cabeza hacia el espacio que había detrás de la casa principal. Ya recibió tu respuesta. Lleva todo el día murmurando sobre ello. Ah, y Albus también está aquí. Esperando en el estudio. Víctor arqueó una ceja. El mismísimo Dumbledore. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo en Hogwarts, era evidente que la situación era más urgente de lo que la carta dejaba entrever. Entraré ahora. Víctor encogió el abedul con displicencia y lo guardó de nuevo en su bolsa.
Tina asintió y luego miró a Tom. En la cocina hay bollos recién horneados. Y sardinas, directamente de la lata. Los ojos de Tom se iluminaron como reflectores. Sus orejas se alzaron de golpe. Intentó disimular, pero una pata se le escapó y tiró frenéticamente de la pernera del pantalón de Víctor. Por favor, por favor, por favor. Continúa, rió Víctor. Tom dejó escapar un aullido triunfal y se dirigió a la cocina como un rayo azul grisáceo. Su preciado gorro de piel de oso giraba perezosamente en el aire, donde lo había dejado. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, una pata peluda se estiró como de goma de la nada, arrebató el sombrero en el aire y se retrajo en un instante. Víctor negó con la cabeza con una sonrisa cariñosa, cruzó la sala de estar, familiar y alegremente desordenada, repleta de libros sobre criaturas, especímenes, bocetos y todo tipo de recuerdos imaginables, y se acercó al estudio. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente y luego la empujó para abrirla. La habitación olía a libros viejos, pergaminos y algo ligeramente dulce. Newt Scamander estaba de pie frente a un gran recinto de cristal empañado que parecía mitad acuario, mitad terrario. Observaba una sombra vaga y sinuosa deslizarse en su interior, tarareando una suave y desafinada nana en voz baja. Parecía un poco mayor, un poco más encorvado de lo que Víctor recordaba, pero sus ojos seguían siendo cristalinos, rebosantes de una tierna admiración por cada ser vivo. Y sentado en un sillón mullido junto al escritorio estaba Albus Dumbledore. Vestía túnicas azul oscuro bordeadas con estrellas y lunas, lucía una larga cabellera plateada y barba cuidadosamente peinada, y llevaba gafas de media luna posadas sobre la nariz. Detrás de ellos, esos famosos ojos azules centelleantes se volvieron hacia la puerta. Cálidos, sabios y con una discreta sonrisa de diversión. 4. Capítulo 4. El profesor y su asistente, Víctor, la voz de Dumbledore era tranquila y agradablemente cálida. Me alegra mucho ver que has regresado sano y salvo. Espero que la tundra siberiana y esos cazadores furtivos no os hayan causado demasiados problemas a ti y a Tom. He oído que incluso te ganaste una pequeña medalla allí. Víctor entró completamente en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Profesor Dumbledore, hubo algunos problemas, pero ya están todos solucionados. Se acercó a Newt con una sonrisa. Abuelo. Solo entonces Newt dejó de concentrarse intensamente en la cría de Okami envuelta en la niebla. Se giró, vio a Víctor y su rostro se iluminó con una sonrisa tímida pero radiante de alegría. Ah, Víctor. ¿Has vuelto? ¡Qué bien! Tina dijo que atrapaste a unos cazadores furtivos, ¿verdad? No te hicieron daño, ¿cierto? Esos cuernos venenosos siberianos en verano, cuando su magia está en su punto álgido, pueden ser extremadamente... Todos han emigrado a un lugar seguro, abuelo, interrumpió Víctor con suavidad y delicadeza, evitando así la inminente reprimenda. Y yo estoy bien. Newt exhaló con visible alivio y se frotó las manos. Eso es bueno, muy bueno. Albus ha traído la oferta oficial de Hogwarts. Señaló con un gesto un elegante sobre que había sobre el escritorio, sellado con el escudo de Hogwarts. Víctor contempló por un instante el pergamino, familiar pero a la vez extraño, absorto en sus pensamientos. Dumbledore se levantó, cogió el sobre y se lo tendió. La Junta de Hogwarts, y yo personalmente, creemos que usted es la persona ideal para suceder al profesor Kettleburn. No solo por su apellido y linaje, sino también por los años que ha pasado viajando por el mundo, su profundo y singular conocimiento de las criaturas mágicas y griega. Hizo una pausa, y su mirada se volvió notablemente más profunda. Tu experiencia lidiando con la verdadera oscuridad. Hogwarts hoy necesita un profesor que pueda impartir conocimientos, proteger a los estudiantes y griega. Detectar lo inusual antes de que se vuelva peligroso. Víctor aceptó el sobre, pero aún no lo abrió. Miró a Newt, quien le dedicó un gesto de aprobación con la cabeza. Profesor, Víctor miró fijamente a Dumbledore. Acepto el puesto. Pero necesito saber, ¿a qué se refiere exactamente con inusual y oscuridad? ¿Se refiere simplemente a ciertas criaturas mágicas oscuras? ¿O a algo más? El estudio quedó en silencio durante varios segundos. Newt miró a Dumbledore con preocupación. Dumbledore juntó las puntas de los dedos frente a él. Voldemort ha regresado, Víctor. El tono de Dumbledore se mantuvo firme, pero el peso de sus palabras hizo que el ambiente se sintiera momentáneamente más denso. Aunque el ministerio se niegue a admitirlo, su poder crece en las sombras. Sus seguidores se están movilizando. Ciertas criaturas y seres oscuros se muestran inquietos.
Necesito ojos, ojos que puedan detectar las señales de alerta, ya sea dentro del castillo, en lo profundo del bosque prohibido, o incluso alrededor de los propios estudiantes. Cualquier cosa relacionada con fuerzas oscuras. Las criaturas mágicas suelen ser los barómetros más sensibles del cambio en nuestro mundo. Y tú las entiendes, y has visto verdadera crueldad. Se acercó un poco más y le puso una mano en el hombro a Víctor. Por supuesto, la principal responsabilidad es transmitir la pasión y el conocimiento del profesor Kettleburn sobre estos maravillosos seres, y velar por la seguridad de los estudiantes mientras interactúan con ellos. Creo que lo harán de maravilla, quizás incluso mejor. Víctor finalmente abrió la carta. En el borde de su visión, el panel del sistema parpadeó silenciosamente. Misión actualizada. Preséntate en Hogwarts Cargo. Profesor de protección de criaturas mágicas recompensa. Sorteo de ruleta mayor 1, disponible en cualquier momento. Lo entiendo, profesor, asintió Víctor. Haré todo lo posible por mantener a los estudiantes a salvo. Solo espero que nadie me reproche que haya abandonado Hogwarts. Dumbledore soltó una risita. Lo dudo mucho. Creo que le caerás muy bien a todo el mundo. Maravilloso. Exclamó Newt, visiblemente emocionado. Levantó las manos a medias como para aplaudir, luego pareció un poco avergonzado y las bajó de nuevo. Tu maletín, quiero decir, tu maletín especial, ¿está listo? Puede que Hogwarts quiera que les muestres tu hábitat de enseñanza, y los alumnos deberían conocer a los nuevos pequeños. Está listo desde hace muchísimo tiempo, abuelo. Puedo mudarme cuando quiera. Dumbledore sonrió. Entonces, bienvenido a Hogwarts, profesor Víctor. Antes de que comience el trimestre, quizás podría venir al castillo un poco antes para familiarizarse con los terrenos. Minerva tendrá que coordinarse con usted en los aspectos prácticos. Me imagino que Hagrid estará encantado de tener un nuevo vecino. Siempre os llevasteis de maravilla, y hablando de tu ayudante de cátedra, antes de que pudiera terminar, la puerta del estudio estalló hacia adentro con un estruendoso bang, dejando un agujero perfecto con forma de gato en el grueso roble. Tom estaba parado en el umbral, con media sardina colgando de su boca y migas de bollo esparcidas por sus bigotes. En el instante en que vio a Dumbledore y a Newt, engulló el pescado de un solo bocado, con un movimiento frenético. Entonces, sin dejar de masticar, volvió a colocar frenéticamente en su sitio la sección de la puerta que había soltado, sacó un martillo y clavos de algún sitio, y volvió a clavar todo en su sitio con una velocidad caricaturesca. Satisfecho con su reparación, arrojó las herramientas detrás de él, donde desaparecieron entre su pelaje, se enderezó e intentó parecer sumamente serio. Incluso se alisó los bigotes con una pata. En un movimiento vertiginoso, se metió el gorro de piel de oso entre las nalgas, luego sacó una túnica completa de color púrpura oscuro bordada con lunas y estrellas, al más puro estilo Dumbledore, y un sombrero de mago puntiagudo. Se puso el atuendo en un tiempo récord. Finalmente, se dirigió a los pies de Víctor, infló el pecho, con el sombrero de mago erguido, y se dio una palmadita en la espalda con orgullo antes de señalar a Víctor. Luego se giró hacia Dumbledore, levantó el pulgar en señal de aprobación, mostró una enorme sonrisa dentuda y lo miró con pura y brillante expectación. Dumbledore observó toda la función con gran interés. Sus ojos brillaban tras las gafas de media luna. Así que este es Tom. Verdaderamente, único en su especie. Si está dispuesto, y si puedes garantizar el orden en el aula, tal vez un puesto como auxiliar de enseñanza especial no sea del todo descabellado. Tom estalló de alegría. Todo su cuerpo se hinchó. Se lanzó a dar una voltereta hacia atrás increíblemente alta allí mismo, en el estudio. Aterrizó a la perfección, recogió el sombrero puntiagudo que finalmente se le había caído durante la maniobra, se lo volvió a colocar en la cabeza y ofreció la reverencia más extravagante imaginable, prácticamente doblándose por la mitad a la altura de la cintura. Víctor se llevó una mano a la frente. Profesor, creo que podría arrepentirse de esta decisión. Dumbledore solo rió, con una risa brillante y genuina que resonó por toda la habitación llena de libros y criaturas. Hogwarts siempre ha acogido con los brazos abiertos a las almas singulares, sin importar la forma que adopten. Así que, nos vemos de nuevo en unos días, profesor Víctor, y ayudante Tom. Adiós, profesor Dumbledore. 5. Capítulo 5. Cena. Tras la marcha de Dumbledore, el estudio quedó en silencio por un instante. Solo se oía el suave chapoteo del agua mientras el joven Okami se deslizaba con delicadeza dentro de su recinto brumoso.
Newt exhaló un largo suspiro y se volvió hacia Víctor, con el orgullo brillando en sus ojos junto con un leve e imperceptible rastro de preocupación. Hogwarts, Víctor, creo que les vas a caer muy bien a los estudiantes. Claro que sí, abuelo. Todavía no me lo puedo creer, alguien que abandonó Hogwarts como yo va a volver como profesor. Víctor bajó la mirada hacia la carta de oferta que tenía en la mano y no pudo evitar sonreír. Al oír eso, Newt, que él mismo era un orgulloso desertor de Hufflepuff, soltó una carcajada. Durante un minuto, las risas del abuelo y el nieto llenaron la habitación. Vamos, abuelo. Todos estos años viajando por el mundo no han sido en vano. He crecido. Y aunque Voldemort haya regresado, todavía tienes a Dumbledore, y a ti. Derrotaste a Grindelwald en su momento. ¿Un don nadie sin nariz? Lo tendremos controlado en un abrir y cerrar de ojos. Tú y Dumbledore juntos, con un solo movimiento de varita cada uno. Al ver la preocupación reflejada en los ojos de su abuelo, Víctor pasó un brazo por los hombros de Newt con una sonrisa. Newt alzó la vista hacia aquella sonrisa joven y segura, y sintió cómo se deshacía el nudo de la preocupación. Sí, Víctor sí que había crecido. Ya no era aquel pequeño cachorro de tejón. Además, Newt no era tan viejo como para no poder levantar su varita si llegara el caso. Aquellas palabras parecieron despertar viejos recuerdos. Newt se enderezó, luciendo de repente mucho más joven y lleno de energía. Bueno, pues, vámonos. Tom y yo venimos directamente de Siberia sin parar. Llevo horas con hambre. Justo en ese momento, Tom, que había estado haciendo todo lo posible por mantener la dignidad de profesor asistente, dejó escapar un gruñido fuerte y descarado. Sí, mírame, parloteando sin parar. Tina debe tener un banquete preparado. Venga, vamos a ayudar. La cocina era el verdadero corazón de la casa de los Scamander. No solo era más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Justo al lado abrió un espacio primaveral que permanece abierto todo el año y que rebosa de plantas, verduras y hierbas mágicas. Tina ya llevaba puesto el delantal, recibiendo la última cosecha de los Boutrucles y los pequeños duendes de las flores. El aire olía a gloria, a pan recién horneado, a carne cocinada a fuego lento, a hierbas aromáticas. Cuando llegaron los dos hombres, Tina estaba agitando su varita, pelando mágicamente un racimo de patatas aún sucias que flotaban en el aire. Newt, ve a recoger bulbos frescos de gusano de agua y menta estrellada. Víctor, coge un poco de moco de gusano Flobberworm para la base de la sopa. Sí, señor. Corearon. En ese momento, Tina lucía exactamente como la feroz Auror del Macusa que solía ser. Esta cocina era su campo de batalla, y los dos hombres de la familia Scamander, su leal escuadrón. Mientras tanto, Tom ya se había deshecho de la túnica de ayudante y del sombrero puntiagudo. Una servilleta blanca impoluta estaba atada al cuello como un babero, y se acercaba sigilosamente a una bandeja de salchichas recién hechas, con una alegría puramente malvada y las garras extendidas. Golpe. Sin siquiera darse la vuelta, Tina le dio un golpe con la espátula, un zarpazo certero. Tom hizo una mueca, se frotó la pata, luego, con timidez, desató la servilleta, la cambió por un delantal adecuado y se acercó a Tina con la sonrisa más aduladora imaginable. La cocina se convirtió rápidamente en un caos alegre. Los Nifflers aparecieron de la nada, atraídos por los brillantes cubiertos de plata, solo para ser atraídos por Víctor con un puñado de galeones y redirigidos a su rincón de juego designado. Piquet, el Boutrucle, asomó la cabeza por la puerta del invernadero, saltó sobre el hombro de Víctor y le frotó el hocico contra la oreja con cariño. Un precioso Puffskein morado llegó hasta los pies de Tina. Ella lo apartó suavemente con la bota. Vete, cariño, ahora no. Newt regresó con un montón de plantas de bulbo saltarín que se retorcían, y menta estrellada que brillaba tenuemente, radiante como un niño en Navidad. Miren esto. La cosecha de este año está especialmente vivaz. ¡Oh, cuidado! Una bombilla se soltó y empezó a rebotar salvajemente por toda la cocina. Tom, que estaba cortando algo con un par de cuchillos de chef, los abandonó inmediatamente, los cuchillos siguieron cortando solos en el aire, y se abalanzó sobre ello en una nube de pelaje azul grisáceo, desapareciendo juntos en el invernadero el gato y la verdura. En medio del alegre caos, la cena fue tomando forma poco a poco. La especialidad de Tina. Ternera estofada a fuego lento, rica y aromática gracias a sus especias mágicas. La sopa de verduras con moco de gusano Flobberworm de Víctor. Textura extraña, sorprendentemente deliciosa. La ensalada de invernadero de Newt, salpicada de menta estrellada que brillaba tenuemente en la oscuridad.
una montaña de carnes asadas, pan crujiente recién hecho y, para Tom, una fuente rebosante de sardinas a la parrilla y pollo asado a la perfección. Para cuando todo apareció mágicamente sobre la gran mesa de comedor de roble, marcada por las batallas, ya había anochecido afuera. Una luz cálida se filtraba desde las ventanas de la cocina hacia el pequeño patio ajardinado. La familia se reunió alrededor. Newt se puso de pie, alzando su copa con un atisbo de emoción. Por el nuevo puesto de Víctor, y por Hogwarts. Por Víctor. Repitió Tina, sonriendo suavemente, con los ojos llenos de calidez. Víctor sintió una oleada de afecto y alzó su copa. Tom imitó el movimiento a la perfección, alzando su diminuta copa con forma de pez y haciéndola chocar con fuerza exagerada. A Hogwarts. La cena transcurrió entre charlas animadas y distendidas. Newt no pudo resistirse a volver a contar viejas historias de viajes de su juventud. Tina intervenía para corregir detalles o añadir sus propios comentarios irónicos. Víctor compartió anécdotas de Siberia, especialmente la parte en la que los patrulleros rusos interrogaron a los cazadores furtivos a su peculiar manera, regados con vodka. Newt soltó una carcajada. Tina simplemente negó con la cabeza con una mezcla de cariño y exasperación. Tom atacó su montaña de sardinas de cabeza, con los bigotes relucientes de aceite, para finalmente desplomarse en su silla con una enorme barriga redonda, cepillándose los dientes con satisfacción. Mac y los demás bebés Niffler estaban posados en el frutero central, mordisqueando felizmente una uva del tamaño de todo el cuerpo de Mac. Unos cuantos terneros lunares jóvenes y curiosos pegaron sus caras a la ventana exterior, contemplando con los ojos muy abiertos la acogedora escena. De postre, Tina preparó su tarta de frutas con sirope dorado. Dulce, pegajosa, perfecta. Víctor se recostó en su silla, observando cómo su abuelo alimentaba con cuidado a Mac y a sus hermanos con pequeños bocados. Observaba cómo su abuela se inclinaba para acariciar la barriga de un Tom extasiado y de vientre redondo, tumbado en su asiento. Observando a Tom intentar, y fracasar, en su intento de meterse a la fuerza el último trozo de pastel en su boca ya llena. Tras sentirse gratamente satisfecho por toda la comida que su abuela le había estado sirviendo en el plato, Víctor finalmente abrió la carta oficial que Dumbledore le había entregado anteriormente. Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería Director. Albus Dumbledore. Estimado señor Scamander, nos complace invitarle a ocupar el puesto de profesor de protección de criaturas mágicas. Le rogamos que venga al castillo lo antes posible para hablar sobre la organización de las clases. Subdirectora, mujer, Minerva McGonagall 6. Capítulo 6. Hogwarts. A la mañana siguiente, a las 10 en punto. Víctor se paró frente al espejo, ya vestido con una chaqueta de caza impecablemente planchada. Tomó la túnica negra de mago que colgaba sobre la silla y se la puso. Cogió la riñonera que se había transformado en una réplica exacta de la maleta antigua de Newt. En ese mismo instante, Tom, que ahora vestía una túnica negra idéntica, apareció como una ráfaga de viento y se detuvo bruscamente a su lado. Víctor agarró el maletín y se dirigió directamente a la chimenea. Observó las llamas que crepitaban alegremente en pleno mes de julio. Tomando un puñado de polvos Flu, los arrojó y anunció claramente: despacho de la subdirectora de Hogwarts. Llamas esmeralda rugieron al cielo. Víctor dio un paso al frente y desapareció. En el despacho de la subdirectora, la profesora McGonagall, con su aspecto de gata severa en toda regla, estaba sentada en su escritorio, revisando metódicamente montones de documentos escolares. Sin embargo, su humor era claramente agrio. Acababa de terminar su reunión con el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts, el famoso aventurero Gilderoy Lockhart. Y aquel hombre no le había dejado una impresión nada favorable. ¡Zas! Llamas color esmeralda brotaron en la chimenea. Con la maleta en la mano y Tom trotando justo detrás, Víctor salió de la chimenea. En cuanto sus pies tocaron el suelo, chasqueó los dedos con indiferencia. El hollín que cubría tanto a él como a Tom desapareció al instante. Ahora impecable, Víctor levantó la vista y le dedicó a la profesora McGonagall una amplia y sincera sonrisa. Profesora McGonagall. ¿Cuánto tiempo sin verla? El ojo de McGonagall se crispó ligeramente al verlo, sonriendo ampliamente, con la maleta en la mano, y volvió a crisparse cuando se percató de la maleta de aspecto muy familiar, y del gato que estaba a su lado, que ahora le hacía una reverencia con una cortesía exagerada. Respiró hondo, con calma, y luego forzó una sonrisa muy tensa. Ha pasado mucho tiempo, Víctor. Y una limpieza impresionante sin varita. Parece que no has descuidado tus estudios desde que terminaste la escuela. Claro que no, profesor.
Estudié mucho con el abuelo Newt. Y después hice una gira mundial, no se imagina las cosas que hice. Al percibir las señales inequívocas de que se avecinaba una larga historia, McGonagall interrumpió con decisión. Sí, Víctor, todos conocemos bien tus aventuras entre las criaturas. Pero ahora mismo tienes que ir primero al despacho del director. Albus te está esperando para entregarte tu carta de nombramiento oficial. Dicho esto, se levantó, se arregló la túnica y lo condujo afuera. La contraseña de hoy es helado de cerveza de mantequilla, dijo al llegar a la gárgola. Pronunció las palabras con claridad y luego le indicó que entrara. Justo antes de que él subiera la escalera mecánica, ella añadió en voz baja. Leí tu libro, Criaturas Mágicas aquí. Es realmente muy bueno. Víctor hizo una pausa, genuinamente sorprendido, y luego esbozó una sonrisa sincera. Gracias, profesor. Para alguien que había abandonado los estudios, los elogios de McGonagall eran prácticamente el mayor reconocimiento al que podía aspirar. Dentro del despacho del director, Albus Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio con patas de garra, mirando fijamente el libro de registro de alumnos que tenía delante. Sus profundos ojos azules estaban fijos, sin parpadear. Parecía esculpido en piedra. Ni los ronquidos rítmicos de los antiguos directores en sus retratos, ni el suave arrullo ocasional de Fawkes el Fénix, con la cabeza escondida bajo el ala, pudieron sacarlo de aquella profunda quietud meditativa. Parecía haberse convertido en parte del silencio mismo. La paz se mantuvo hasta que la gárgola de piedra del exterior retumbó. Director, Víctor Scamander está aquí. Dumbledore se removió, como si la voz lo hubiera despertado suavemente. Ah, sí. Por favor, que pase. Las manijas con forma de águila se levantaron. Las pesadas puertas de madera se abrieron lentamente. Víctor subió por la escalera de caracol encantada y entró por la puerta. En el instante en que las puertas se abrieron con un crujido, le lanzó una rápida mirada de advertencia a Tom, que ya estaba curioseando todo lo que veía, y luego entró a grandes zancadas. Libros por todas partes. Instrumentos alquímicos. Retratos de antiguos directores adornando las paredes. Fawkes dormitaba plácidamente a un lado. Y detrás del escritorio, Dumbledore le sonreía cálidamente. Buenos días, director Dumbledore, saludó Víctor con naturalidad, maleta en mano, seguido de cerca por Tom, y se dirigió directamente al escritorio. Buenos días, Víctor. En el instante en que hablaron, la habitación pareció cobrar vida. Los retratos cobraron vida de golpe, abriendo los ojos al unísono, volviéndose todos hacia Víctor con murmullos y señalando con el dedo. Un retrato en particular reaccionó de forma especialmente dramática. ¡Ja! Miren quién es. El Hufflepuff expulsado de Hogwarts. El anciano de la fotografía tenía un fino bigote, cejas largas y estrechas, y el inconfundible aire de un prefecto al que no había nada que le gustara más que pillar a los alumnos fuera de lugar. La placa que había debajo decía, Phineas Nigellus Black. El director más impopular de la historia de Hogwarts, y el único Slytherin que ha ocupado el cargo. Al oír a Phineas clavarle el tenedor directamente en su vieja herida, Víctor no dudó. Oh. Miren quién es este. El exdirector de Slytherin al que los Hufflepuff y yo arrasamos con toda su casa 3 veces. Expulsaste a la mocosa de Hufflepuff. Aplastado 3 veces. Ni siquiera has aprobado los exámenes de fin de curso. Aplastado 3 veces. Tú. Basta, Víctor. Phineas. Con eso basta. Dumbledore se frotó la frente con cansancio mientras el niño vivo y el retrato muerto discutían frente a su escritorio. De acuerdo. Por el bien del director, lo dejaré pasar esta vez. HMPH. Pequeño mocoso de Hufflepuff. Con un último resoplido mutuo, la discusión sin sentido llegó a su fin. Víctor volvió a sentarse, tirando de Tom, que había estado haciendo muecas y sacando la lengua a Phineas, que seguía furioso, para que se sentara de nuevo en la silla junto a él. Se arregló la túnica y se encaró con Dumbledore. Se había dejado llevar por la ira por un instante. Ahora, al mirar al director, se sentía exactamente como un estudiante al que habían pillado soñando despierto en clase. A través de sus gafas de media luna, Dumbledore observó a Víctor y a Tom con una leve sonrisa. Hizo un pequeño movimiento con su varita. ¿Algo para beber? Tengo cerveza de mantequilla recién hecha. Director, ¿por casualidad tiene refresco de cola helado? Oh, sí que tenemos cola. Con otro ligero movimiento de la varita, aparecieron ante ellos 2 vasos altos, cada uno rebosante de un líquido oscuro y burbujeante, con 2 cúbitos de hielo perfectos flotando en su interior.
Víctor dio un largo trago, dejando que el dulce frescor disipara la incomodidad que aún persistía. Sí, nada supera una Coca-Cola bien fría después de una buena pelea. Aunque la versión del director era sin duda más dulce. 7. Capítulo 7. Nombramiento y contrato. Trago, a dos en perfecta sincronía, el hombre y el gato vaciaron sus vasitos de cola de un trago y dejaron escapar suspiros idénticos de satisfacción. Víctor dejó su vaso con cuidado y miró fijamente al director. Entonces, director, antes de firmar nada, ¿hay algún tipo de evaluación o prueba que deba superar? Oh, Víctor, respondió Dumbledore con suavidad, con tus credenciales, y el respaldo personal de Sylvanus, no creo que sea necesario. ¿En serio? El profesor Kettleburn también me recomendó. La última vez que visitó al abuelo Newt, todavía decía que podía aguantar un par de años más. Sí. Sylvanus tenía previsto quedarse 2 años más, pero cuando supo que tenía la intención de ofrecerle el puesto, dijo que podía jubilarse con total tranquilidad. Un momento, ¿el profesor Kettleburn se jubila este año? Entonces, ¿llegó a ser profesor titular aquí? Dumbledore hizo una pausa al observar la expresión ansiosa y curiosa de Víctor. Me temo que este año se cumple el 61º período de prueba de Sylvanus. Oh. Eso es, una verdadera lástima. El rostro de Víctor reflejaba arrepentimiento, con un ligero toque de regocijo ante la desgracia ajena. Pero no te preocupes, seré un excelente profesor. Nada de tonterías de período de prueba para mí. El ojo de Dumbledore se contrajo ligeramente. Echó un vistazo a la maleta, que le resultaba muy familiar, idéntica a la de Newt, y luego a Tom, que en ese momento le estaba dando a Fawkes un entusiasta baño de vapor con una tetera humeante que había conseguido de alguna manera. Por un breve instante, el director se cuestionó seriamente si invitar a Víctor a impartir la asignatura de protección de criaturas mágicas había sido la decisión más acertada. Pero entonces se acordó de Kettleburn, que una vez había logrado reducirse a una sola extremidad, y de la serie cada vez más poco fiable de profesores de defensa contra las artes oscuras de los últimos años. ¿Hasta qué punto podría empeorar la situación? ¿Se iba a derrumbar el castillo? Solo cabe esperar, murmuró Dumbledore. Mientras tanto, Víctor rebosaba de alegría ante la idea de convertirse en profesor. No se percató en absoluto de la leve vacilación en la voz del anciano. Por cierto, Víctor, no te he invitado solo para sustituir a Sylvanus. Hay otro asunto en el que me gustaría contar con tu ayuda. De hecho, es una de las principales razones por las que te elegí. Lo que sea, director. Solo dígamelo. Me gustaría que, además de su programa de estudios habitual, les enseñara a los estudiantes algunos métodos prácticos y hechizos para protegerse. Con tu experiencia como maestro de defensa contra las artes oscuras que ha viajado por todo el mundo, imagino que eso no te resultará difícil. ¿Métodos de autoprotección? Facilísimo, director. Pero, ¿no se supone que esa es la labor del profesor de defensa? Víctor parpadeó y luego sonrió. Entonces, ¿el profesor de defensa contra las artes oscuras de este año es otro poco fiable? Dumbledore dejó escapar un pequeño suspiro de impotencia ante la pregunta brutalmente directa. Sí, Víctor. Aunque el nombrado este año es tan famoso como tú, en mi opinión su verdadera habilidad, sobre todo en defensa contra las artes oscuras, no está a la altura de su reputación. Así pues, me temo que la tarea de enseñar a nuestros jóvenes brujos y brujas cómo mantenerse a salvo recaerá en gran medida sobre vosotros. ¿Entendido? Espera. Un momento. ¿Dijiste de ahora en adelante? Los ojos de Víctor se abrieron de par en par al comprender finalmente la implicación. Se quedó mirando al anciano mago al otro lado del escritorio. Dumbledore le devolvió la mirada con perfecta inocencia. Sí. Al menos hasta que encontremos, y eliminemos definitivamente, a Voldemort. Al mirar esos ojos brillantes que no mostraban ni rastro de culpa por explotar a un joven, Víctor se llevó la mano al pecho con una angustia fingida, y muy real. Era un autor de fama mundial. Un maestro de defensa contra las artes oscuras. Un magizoólogo de renombre. El querido nieto de tu alumno favorito. Así que, es hora de negociar. En ese caso, director, ¿no debería aumentarme el sueldo? Defensa es una asignatura troncal y protección de criaturas es una optativa muy popular. Esto me va a quitar muchísimo tiempo libre, y mira, tengo que alimentar a toda esta colección de animales. Mientras hablaba, Víctor extendió la mano y agarró a Mac, que estaba intentando meter a la fuerza una tetera de plata casi tan grande como él mismo en su bolsa abdominal, justo en el aire.
Sacó con indiferencia la tetera enorme y reluciente, y luego volvió a meter al Niffler, que protestaba, en la caja. Dumbledore observó toda la fluida secuencia de movimientos y, una vez más, cuestionó su propio juicio. Pero se aclaró la garganta y respondió. Por supuesto, Víctor. Un salario justo por un trabajo justo. Hablaré con Minerva. Víctor asintió, luego volvió a estirar el brazo y tiró de Tom por el cuello antes de que el gato pudiera empezar a arrancar las largas plumas de la cola de Fawkes para recuerdos. Dumbledore hizo una pausa por un momento y luego volvió a hablar. Víctor, ¿conoces a Harry? Al oír el nombre, Víctor se animó de inmediato. El famoso niño que sobrevivió. ¿El protagonista de toda la saga? Por supuesto que conocía a Harry Potter. Por supuesto, director. Yo estuve allí para todo aquello en aquel entonces. Al ver la rapidez con la que Víctor se enderezó, Dumbledore asintió levemente y continuó. Hace poco Arthur me escribió para decirme que han perdido el contacto con Harry. Sé que está perfectamente bien, pero aún así te agradecería que pasaras a verlo cuando tengas un momento. No hay problema, director. Iré a ver a Harry mañana. La petición de Dumbledore era clara. Quería que Víctor se pusiera en contacto con Harry cuanto antes y que lo vigilara discretamente a partir de entonces. Por todo lo que el viejo amigo de Víctor había contado en aquel entonces, toda la historia de Harry Potter giraba en torno a Harry y la destrucción de los Horrocruxes de Voldemort. Al ver que Dumbledore no tenía nada más que añadir, Víctor se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Entonces, director, ¿alguna otra petición? ¿Podemos proceder a firmar el contrato ahora? Por supuesto. Con un leve movimiento de la varita de Dumbledore, apareció sobre el escritorio frente a Víctor una hoja de pergamino de aspecto antiguo. Los bordes estaban decorados con motivos de enredaderas rizadas. En cada esquina se encontraban los 4 animales que representaban las casas de Hogwarts: león, águila, tejón y serpiente. Víctor leyó la oferta por última vez y luego firmó al final. En el instante en que la pluma abandonó la página, las 4 bestias de las esquinas cobraron vida, cada una emitiendo un único y orgulloso grito, antes de volver a posarse sobre la tinta y el pergamino. La hoja original se duplicó perfectamente en 2 copias idénticas. En ese mismo instante, Víctor sintió como un sutil hilo de conexión se tejía entre él y el antiguo castillo bajo sus pies. Hogwarts lo había aceptado. 8. Capítulo 8. Criaturas mágicas en el estómago y la oficina. Al salir del despacho del director con Tom siguiéndole, Víctor dejó escapar un largo suspiro de alivio. Sabía que la invitación de Dumbledore prácticamente le garantizaba el puesto, pero esa vieja etiqueta de desertor todavía le atormentaba como una cicatriz persistente de Splinching. Ahora, con el contrato firmado y el vínculo mágico con Hogwarts sellado, por fin sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Ya no volvía a colarse como un exalumno fracasado. Regresaba como un profesor respetado y de pleno derecho. Por primera vez en años, Víctor se sentía con la mente despejada, los hombros ligeros y todo encajaba a la perfección. Se inclinó y le dio a Tom un vigoroso revoltijo. El gato estaba enfrascado en un duelo de espadas del tamaño de un palillo de dientes, completamente injusto, con el retrato de Sir Cadogan, atacando como un pequeño berserker. Tras soltar unas risas rápidas y despedirse con la mano del indignado caballero retratado, Víctor se dirigió directamente al despacho de la profesora McGonagall para informar de sus novedades. Toc, toc. Un pequeño gato alfombra se desenrolló y saltó para abrir la puerta. Ya he recibido la notificación de Dumbledore. Enhorabuena, profesor Víctor. McGonagall levantó la vista de su escritorio cuando Víctor entró seguido de Tom. Gracias, profesor. Espero con interés trabajar con usted. Lo observó por un segundo, la forma en que de repente parecía más sereno, más tranquilo, y asintió con satisfacción. Por supuesto. Puedes consultarme cualquier duda. Mientras hablaba, McGonagall agitó su varita. La alta estantería que estaba a su lado se abrió silenciosamente. Una docena de hojas de pergamino salieron volando y se dispusieron ordenadamente frente a Víctor. Aquí tienen su horario, las listas de estudiantes, la lista de deberes y privilegios del profesor, los formularios de solicitud de material y el plan de enseñanza que dejó Sylvanus Kettlebourne. Y la pregunta más importante, ¿quieren cambiar los libros de texto? Además de lo absolutamente básico, como profesor de Hogwarts, tienes permitido añadir material complementario que se ajuste a tu plan de estudios. Los ojos de Víctor se iluminaron al instante. Parecía casi eufórico. Pero entonces McGonagall le dirigió una mirada muy significativa y añadió: sin embargo, su libro no está permitido.
¿Cuál, profesor? Solo escribí 2. McGonagall respiró hondo y despacio ante su fingida inocencia. No te hagas el tonto, Víctor. Sabes perfectamente a cuál me refiero. ¿Cómo iba a hacerlo? Las escribí yo misma, me acordaría. Basta, lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Me refiero a la clase de criaturas mágicas en el estómago. No voy a permitir que todo el castillo huela a barbacoa y olla caliente cada vez que abras una clase. Víctor se frotó la nuca, derrotado. De acuerdo, profesor. No añada eso. Déjeme pensar, el texto original es Animales Fantásticos del Abuelo y dónde encontrarlos, ¿verdad? Entonces usaré mis libros Criaturas Mágicas aquí y el libro monstruoso de los monstruos en su lugar. Solo las pequeñas brujas y magos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a afilados dientes y garras pueden asistir a mi clase. McGonagall suspiró, pero garabateó los 2 títulos en uno de los pergaminos. Muy bien. ¿Algo más, Víctor? Se rascó la cabeza, de repente avergonzado. Profesor, Dumbledore mencionó algo sobre mi salario. Dijo que, McGonagall respiró hondo, entrecerrando los ojos. Tu sueldo se duplicará. Ahora lárgate, inmediatamente. Ya has interrumpido mi trabajo. En medio del rugido de leona de McGonagall, Víctor y Tom huyeron de la oficina de la subdirectora. Ambos se rascaban los oídos al unísono mientras caminaban por el pasillo. Vaya, la profesora McGonagall sigue siendo la misma de siempre, rió Víctor. Eso es realmente reconfortante. Bien, veamos, segundo piso, giro a la izquierda, derecha, otra vez derecha, sí, aquí estamos. Frente a ellos se alzaba una gruesa puerta de roble. Víctor sacó su varita, activó sus nuevos privilegios de Hogwarts y dio un ligero golpe. Con un leve crujido, la pesada puerta se abrió de golpe. En el interior había muebles de madera maciza y oscura que desprendían un ligero olor a barniz y a antigüedad, y la habitación estaba impecable. Víctor no pudo evitar maravillarse de lo mucho que trabajaban los elfos domésticos. Incluso una oficina sellada durante décadas parecía lista para ser utilizada de inmediato. En el instante en que entró, una pequeña figura apareció de la nada justo delante de él con un chillido de emoción. Honorable señor Scamander. Bienvenido de nuevo a Hogwarts. Víctor esbozó una amplia y sincera sonrisa y se inclinó para pellizcar suavemente las enormes orejas del elfo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Jamie? ¿Cómo va el libro de cocina que os di? Muy bien, señor. Los elfos domésticos siempre están listos para su inspección. Excelente. Contaré contigo para impresionarme en el banquete de inicio de curso. No le defraudaremos, señor. Genial. Gracias por la bienvenida, Jamie, pero ahora mismo no necesito nada. Te llamaré si lo necesito. A su servicio en cualquier momento. Con un chasquido seco, Jamie desapareció de nuevo, prácticamente vibrando de emoción. Víctor soltó una risita. Vaya panda de chicos de corazón puro. Se giró para observar detenidamente su nueva oficina. 60 metros cuadrados. Espacio de sobra. Muebles de madera de color marrón oscuro, desgastados por el tiempo, que transmitían solidez y seguridad. Al fondo había una puerta más pequeña. La empujó para abrirla y dejó al descubierto un aseo de unos 50 metros cuadrados. A través de la ventana podía ver los invernaderos, la cabaña de Hagrid y el interminable mar verde del bosque prohibido que se extendía hasta el horizonte. El baño estaba vacío por el momento. Víctor agitó su varita. Hacer clic. Los cierres de la maleta que estaba a sus pies se abrieron de golpe. Con otro movimiento de su varita, la caja se deformó y estiró hasta convertirse en un par de imponentes puertas dobles, de fácilmente 2 metros de altura. Las pesadas puertas se abrieron de par en par, casi con impaciencia. Un Niffler peludo asomó la cabeza, olfateando con recelo el mundo exterior. En el instante en que vio a Víctor, se quedó paralizado. Él había sido quien se había colado en el despacho del director horas antes. Sin embargo, antes de que pudiera volver a entrar, fue empujado hacia afuera de cabeza en una voltereta. Entonces se produjo una avalancha de Nifflers chillones y que se movían de un lado a otro, entrando a raudales por la puerta. Cuando el último cayó al suelo, las enormes puertas quedaron completamente abiertas. Y con ellos llegó una avalancha de sonidos. Trinos, gruñidos, crujidos, rugidos lejanos, el suave chapoteo del agua, el aleteo de las alas. Todo ello brotaba del otro lado como una invitación al caos. 9. Capítulo 9. La mudanza y las doncellas caracol. Al observar las figuras sombrías que se movían fugazmente entre el denso bosque, más allá de las amplias puertas de roble, Víctor exclamó entre risas. Muy bien, nada de empujones.
Formen fila y salgan de uno en uno para ponerse a trabajar. Mientras hablaba, agitó su varita y comenzó a expandir el dormitorio que ahora le pertenecía. En el mismo instante en que pronunció esas palabras, un coro de vítores entusiastas estalló desde la puerta. Justo en ese momento, se escucharon una serie de maullidos de alegría, seguidos de Tom saliendo disparado con ojos de corazón de dibujos animados y la boca abierta de pura felicidad. Una pareja de criaturas parecidas a gatos, de color blanco y naranja, persiguió a una bandada de puffskeins de colores del arco iris, y todo el grupo irrumpió en la habitación en un esponjoso alboroto. Mary, Henry, llévense a los pequeños arcoíris a un lado para que jueguen. A continuación, un par de enormes y relucientes astas doradas se abrieron paso a través de las puertas. Eran tan enormes que incluso las puertas dobles ampliadas tenían dificultades para dejar pasar a la criatura por completo. Oye, tranquila, Ellie. Déjame agrandar un poco las puertas primero. Víctor agitó su varita de nuevo. Las altas puertas de roble se estiraron como caramelo blando y caliente, duplicando su tamaño con un suave gemido. Las astas se balancearon, y entonces una imponente bestia de color gris púrpura salió con gracia. Sus 4 patas eran gruesas como tocones de árboles, su ancha espalda ligeramente jorobada, y cada paso irradiaba una calma y un poder inquebrantable. En su boca sostenía una gruesa liana, y atada al extremo de la liana había una caja casi tan grande como la propia criatura, repleta de muebles y objetos diversos. Encima de la caja, un enjambre de boutrutles y flower sprites estaban jugando o ayudando a organizar las cosas. Era difícil distinguir una cosa de la otra. Oh, muchísimas gracias, Ellie. Déjalo aquí mismo. Ah, y diles a los pequeños traviesos que, una vez que todo esté listo, podrán ir a jugar al bosque prohibido enseguida. Mientras hablaba, Víctor agitó su varita de nuevo, deslizando con destreza la enorme caja de muebles hacia un lado. Ella emitió un gruñido bajo y satisfecho, aceptó una pequeña golosina de la mano de Víctor, luego se dio la vuelta y regresó pesadamente a través de las puertas. Una vez que los Grathorn se hubieron retirado, se oyeron 3 carcajadas. 3 niñas diminutas vestidas con impecables uniformes de mayordomo del oeste salieron volando por la puerta. Los ojos de Víctor se iluminaron en el instante en que los vio. Cada uno no más alto que su pantorrilla, pero perfectamente proporcionados y que irradiaban energía profesional. Ah. Pequeña oro, pequeña plata, pequeña bronce, hola. Ese uniforme les queda fantástico a ustedes 3. No pudo evitar elogiar los elegantes y llamativos trajes de mayordomo que había mandado a hacer a medida cuando contrató a estas 3 doncellas caracol, de China a un costo considerable. Hola, señor Víctor. Las 3 pequeñas doncellas hicieron una reverencia cortés al unísono. Entonces, sus miradas expectantes se fijaron inmediatamente en la gran caja que estaba a su lado. Al encontrarse con esos ojos brillantes y llenos de energía, Víctor se rió y se hizo a un lado. Muy bien, mis pequeñas amas de casa, ustedes están al mando. En el instante en que se movió, las 3 criadas lanzaron vítores de alegría y agitaron sus manitas. Muebles y objetos diversos comenzaron a salir de la caja en un flujo ordenado. No dudaron en ordenar a la constante afluencia de criaturas que emergían por las puertas, Diricals, Mooncalves, Firecrabs y más, que colaboraran. Incluso Tom, que había estado coqueteando descaradamente con las 2 criaturas parecidas a gatos, se vio involucrado. Bajo las firmes órdenes de las criadas, pronto se puso su delantal rosa favorito, fregando y quitando el polvo con las patas y la cola en alto. Víctor observó cómo los diminutos mayordomos orquestaban el caos con serena eficiencia y asintió con profunda satisfacción. Los humanos somos criaturas muy visuales. Comparadas con los elfos domésticos arrugados, estas doncellas caracol chinas le resultaban mucho más atractivas estéticamente. Y a diferencia de los elfos domésticos, con su a veces incómodo nivel de devoción desinteresada, estos 3 sabían exactamente cómo equilibrar el trabajo y los límites. Al ver a todas esas pequeñas criaturas trabajando juntas bajo la dirección de las criadas para convertir el espacio vacío en un hogar adecuado, Víctor se arremangó, metafóricamente, y se unió a la tarea con su varita. Gracias a todos, me han sido de gran ayuda. Con un gesto de la mano, devolvió a Little Gold, Little Silver y Little Bronce a la caja. Víctor echó un vistazo al baño, ahora transformado y lleno de vida y calidez, y asintió con evidente satisfacción. No está nada mal. Por fin sentí que era un lugar decente para vivir. Bien, es hora de que los pequeños estiren las piernas. El profesor Kettleburn ya debería estar en el bosque prohibido. Aprovecharemos para ponernos al día con el relevo docente.
Se puso de pie y extendió la mano para coger la maleta que estaba en el centro del baño. En el instante en que Víctor se acercó al maletín, Tom, que estaba tumbado de forma dramática en su lujosa cama para gatos con aspecto de estar completamente exhausto, se animó de repente. Como si se le hubiera encendido una bombilla, se le encendió la bombilla. Cuando Víctor lo miró, Tom inmediatamente soltó un enorme y teatral bostezo y se dejó caer de nuevo, con una expresión de cansancio absoluto. Víctor no dijo nada. Al fin y al cabo, Tom sí que había ayudado antes. Simplemente saludó cariñosamente al gato con la mano, que te mejores, y luego se acercó al alféizar de la ventana. De pie allí, metió la mano en el bolsillo y sacó una calabaza amarilla del tamaño de la palma de la mano. Vertió en ella un hilo de magia. Volutas de nubes comenzaron a flotar hacia afuera. Unos instantes después, una nube blanca pura e impecable se cernió frente a él. Víctor subió, se acomodó cómodamente con las piernas cruzadas y la nube se deslizó perezosamente por la ventana hacia el bosque prohibido. En el instante en que la espalda de Víctor desapareció, el exhausto Tom cobró vida con un aullido triunfal. Se zambulló en su cama para gatos con un estruendo de efectos de sonido de dibujos animados. Cuando emergió segundos después, estaba ataviado con todo el equipo de explorador. Casco colonial, binoculares, una pequeña mochila, todo lo necesario. Llevaba deseando explorar el castillo desde que llegaron. Tantos retratos conmovedores, armaduras, pasadizos secretos, tenía que haber diversión sin fin esperándoles. Tras la partida de Víctor, este lugar se había convertido en su reino. Tom adoptó una pose frente al espejo, se ajustó el cuello de la camisa con una satisfacción engreída ante los halagadores cumplidos del espejo, luego abrió la puerta de la oficina de una patada y salió disparado como un tornado azul grisáceo. La nube de un blanco puro flotaba suavemente sobre los invernaderos conectados. Víctor divisó el huerto que tenían al lado, ahora varias veces más grande que la última vez que lo había visto, y esbozó una enorme sonrisa. Parece que a la generación más joven le ha encantado el huerto frutal. Ha triplicado su tamaño como mínimo. Pasó flotando junto al huerto, sobrevoló el imponente sauce boxeador y luego se dejó llevar por la nube hacia las densas y sombrías profundidades del bosque prohibido. A medida que se adentraba más en la zona, de vez en cuando oía rugidos de bestias desconocidas y cantos de pájaros que resonaban a su alrededor. Al contemplar los bosques familiares que había recorrido cuando era estudiante, Víctor se orientó, inclinó ligeramente la calabaza y la nube giró para llevarlo consigo.